93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. Noventa y 93.0. 93.0. En la frontera del tiempo. Un espacio dirigido y presentado por ella. En la 93.0 FM. FM. Saludos a todos. En el programa de hoy seguimos presentando los hechos de las crónicas humanas poco conocidas, el progreso detenido, cómo la humanidad hizo un esfuerzo y retrocedió 100 años. ¿Cómo sucedió? En el episodio anterior hemos hablado de las exposiciones famosas de aquellos tiempos, de las tecnologías que tenían ya en el siglo XIX, tales como coches eléctricos, tranvías eléctricos, electricidad sin cables. ¿Y qué ha pasado con todo esto? ¿Quién ha destruido las tecnologías avanzadas y detuvo el progreso? ¿Qué ha pasado en aquella época? ¿Y por qué hoy todo el mundo está enredado de los cables después de tener la electricidad del éter? ¿Por qué empezamos a utilizar los coches de combustión interna y el petróleo? ¿Cómo la ciencia avanzada cambió el rumbo? ¿Qué la detuvo y quién? Hicimos introducción corta a la biografía de Einstein y ahora seguimos hablando de él, de detalles de su vida y qué tipo de científico era este personaje tan famoso.
En 1905, cuando comenzó en la comunidad científica una destrucción deliberada de la teoría del éter. Como resultado de una conspiración secreta entre industriales y magnates mundiales, una serie de figuras fueron presentadas con urgencia al prestigioso Olimpo científico de importancia mundial. A continuación, se promocionaron por todo el mundo y a su vez empezaron a sustituir el concepto del éter y a desviar la física hacia una dirección de investigación completamente distinta. Publicando sus trabajos sobre los temas de actualidad de la época, Einstein comenzó a exponer la teoría de la relatividad. Hábilmente consiguió dirigir la visión científica del mundo en otra dirección. Sus patrocinadores no tardaron en popularizar a presentar sus obras como teorías independientes. En estos trabajos científicos, la noción del éter fue completamente abolida por falta de necesidad. En el mundo científico comenzó a producirse una conmoción. Los científicos fueron hábilmente enfrentados entre sí, impidiéndoles llegar a una opinión común. Y en 1920, durante el Congreso de la Unión de Científicos Naturales y Médicos Alemanes, celebrado en Alemania, se abolió oficialmente el concepto de éter en la ciencia. Todos estos hechos apuntan a un sabotaje en la ciencia, obstruyendo el descubrimiento de la energía éter libre y gratuita para toda la humanidad. Progreso detenido. Oficina de Stoletov. ¿Sabes por qué ganó Einstein el premio Nobel? La suposición lógica sería que fue por la teoría de la relatividad. Pero no. Muchos científicos del Comité Nobel comprendieron que en realidad no había nada por lo que conceder el premio, sobre todo porque todo el mundo recordaba la escandalosa historia de los grupos de presión para obtenerlo. Durante todo un año, antes de la entrega del premio, se llevaron a cabo feroces debates, y, al final, los organizadores recurrieron al engaño. En 1922, Einstein recibió el premio por sus trabajos sobre el efecto fotoeléctrico, a pesar de que no tenía nada que ver con este descubrimiento. De todos modos, Alexander Grigorievich Stoletov, que fue el primero en descubrir el efecto fotoeléctrico, y describió sus 3 leyes, no pudo protestar. Para entonces hacía tiempo que había fallecido. Es indicativo que el propio Einstein no estuviera presente en la ceremonia de entrega del premio. Las verdaderas intenciones de los creadores de la celebridad científica mundial quedaron claras más tarde, cuando se clausuró toda investigación sobre el éter. Al mismo tiempo, desde mediados de los años 20 del siglo XX, comenzó en los medios de comunicación mundiales un descrédito a gran escala del éter, como uno de los conceptos básicos de la física teórica. Cualquier físico que mencionara siquiera el éter en una conversación con colegas era tachado incuestionablemente de pseudocientífico, aunque tuviera razón 1000 veces en sus conclusiones. A partir de entonces, la teoría de la relatividad se convirtió en la norma de corrección para cualquier otra teoría, que no debía contradecir en modo alguno la teoría de Einstein. Las restricciones llegaron al absurdo. En 1964, en la Unión Soviética,
se adoptó una resolución especial de la Academia de Ciencias. Equiparar cualquier crítica a la teoría de la relatividad de Einstein, a la invención de la máquina de movimiento perpetuo, explicar a los autores sus errores de concepto, y no permitir ninguna crítica a la teoría de la relatividad en la prensa. Porque es anticientífica. Un detalle revelador en toda esta historia es el hecho de que el manuscrito de la obra principal, sobre la teoría especial de la relatividad, sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, se perdió inmediatamente después de su publicación. Se perdió, porque también contenía la firma de la esposa de Einstein. Existe la opinión no exenta de fundamento de que la teoría de la relatividad fue escrita en realidad por la primera esposa de Einstein, Mileva Marić. Hay un dicho que dice: detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. El académico soviético Loffe recordaba haber visto los artículos originales de 1905 con los nombres tanto de Mileva como de Albert. Pero por desgracia, estos originales no se conservaron y Mileva no pudo demostrar nada o no pareció esforzarse mucho por hacerlo. La historia de Mileva Marić Einstein permaneció oculta hasta que los nietos de Einstein desvelaron una colección de cartas de amor intercambiadas entre ella y el gran físico. Por la correspondencia, nos enteramos de que Einstein impuso varias condiciones humillantes a su futura esposa, y una de ellas era que le ayudara con los cálculos científicos. Pero el amor resultó ser ciego, y Mileva, enamorada de Albert, se casó con él. Sin embargo, se divorciaron en 1919. Los documentos de divorcio de Einstein y Marić se conservan ahora en Israel y están clasificados. Testigos del proceso de divorcio recuerdan que durante el mismo se revelaron hechos muy desagradables, incluidos múltiples casos de maltrato físico por parte de Einstein. Pocos conocen la versión íntegra de la fotografía más reconocible de Albert Einstein, que se convirtió en símbolo de un genio que sabe disfrutar de la vida, y la historia de su aparición se convirtió como símbolo de la suerte periodística. Einstein le gustó la fotografía, la recortó y la ya familiar cabeza del profesor y la envió como postal a sus amigos. A uno de ellos le escribió: "Este gesto te gustará porque va dirigido a toda la humanidad". El progreso detenido. Víctimas de la revolución científica y técnica. Así podría ser una central eléctrica,
capaz de satisfacer todas las necesidades energéticas de tu hogar. Una central de este tipo podría proporcionar durante todo el año calefacción para un invernadero en su terreno de verano, iluminación y calefacción para su vivienda a cualquier hora del día o estación del año. Podría servir como fuente de calor y luz en una tienda turística o geológica. Por supuesto, podría sustituir a los motores de gasolina o diésel de los coches, eliminando la necesidad de visitar las gasolineras. Esta central eléctrica fue creada por el inventor moscovita Evgeny Papushin, ingeniero mecánico licenciado por la Universidad Técnica Estatal Bauman de Moscú y miembro del Instituto de Aviación de Moscú. Además, Papushin ha desarrollado un aparato que puede sustituir al motor de un cohete. Esto abre perspectivas verdaderamente espaciales, ya que uno de los principales retos de la exploración espacial moderna es el increíble costo de llevar el combustible de los cohetes a la órbita y su rápido consumo durante el vuelo. Los numerosos intentos del inventor de recurrir a las estructuras estatales no dieron resultado. Su primera instalación fue robada, la segunda destruida y la financiación de la tercera congelada. Por la experiencia de otros científicos, podemos decir que Papushin se libró con bastante facilidad. Muchos de los científicos que intentaron resistirse a los dogmas científicos impuestos y los que simplemente defendieron su derecho a tener opiniones diferentes, pagaron, a veces, el precio más alto: su propia vida. ¿Cuántos genios que podrían traer un enorme beneficio a la humanidad simplemente han desaparecido? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué tecnologías hemos perdido? ...93.0 93.0 FM. John Andrew. Hay una historia casi policíaca sobre un portugués, John Andrew, que inventó el combustible para el motor de combustión interna añadiendo unas gotas de productos químicos sencillos y baratos a un cubo de agua normal. Este combustible fue probado por una comisión especial del gobierno en un coche que viajaba de Nueva York a Washington y viceversa. Tras el éxito de la prueba, uno de los mayores monopolios petroleros de Estados Unidos compró a John la documentación y los derechos de este invento por $2 millones y los enterró en sus cajas fuertes. El propio Andrew desapareció misteriosamente solo 2 días después de recibir el dinero. La autenticidad de este invento de combustible a base de agua fue confirmada por varias publicaciones. En Rusia, el científico ruso Mikhail Filipov trabajaba en el problema de la transmisión inalámbrica de energía. Filipov Mikhail Mikhailovich, 1858-1903, vivió en San Petersburgo. Dedicó varios años a desarrollar un sistema de transmisión de electricidad por el aire. Como resultado, durante su estancia en San Petersburgo, consiguió encender una lámpara de araña en Tsarskoye Selo a 30 kilómetros de distancia. Mikhail Mikhailovich era un científico polifacético único. Doctor en matemáticas, física, química, filosofía. En el verano de 1903 fue hallado muerto en el laboratorio de su casa. Los documentos y aparatos de Filipov fueron incautados y se consideran perdidos. Nikola Tesla, 1856, año 1943. Ni siquiera Nikola Tesla, uno de los primeros científicos nominados para el Premio Nobel,
pudo evitar perder la causa de toda su vida. A instancias del patrocinador de Tesla, Morgan, se destruyeron todas las instalaciones y la torre de Van der Kliffe de Long Island, al darse cuenta de que si se le daba la oportunidad, la humanidad no volvería a necesitar combustibles orgánicos. Y así desde entonces el mundo ha estado buscando energía. Seguimos con el progreso detenido. Stanley Meyer, de Estados Unidos. En la década 1960, Stanley Meyer inventó y patentó un dispositivo que podía generar energía a partir del agua, en lugar de combustibles derivados del petróleo. Lo llamó pila de combustible de agua. A mediados de la década de 1970, el precio del crudo en el mercado mundial se había triplicado y los precios del petróleo en Estados Unidos aumentaban cada día. La perspectiva de perder el mercado del petróleo debido al invento de Meyer significaba una catástrofe para los magnates del petróleo. Como consecuencia, se enfrentó a la presión del gobierno. Fue acusado de fraude y sometido al ostracismo. El 20 de marzo de 1998, Meyer se reunió con dos inversores belgas en el restaurante Cracker Barrel, donde también estaba su hermano, Stephen Meyer. Durante la comida, estaban dos comiendo tostadas cuando de repente Meyer salió corriendo, agarrándose a la garganta. Solo alcanzó a decir a su hermano que había sido envenenado. El progreso detenido. Marsol. En la siguiente historia, queríamos hablarle de Jean Marsol, un inventor francés, pero, por desgracia, los purificadores de la ciencia hicieron un excelente trabajo. No queda ni una sola fotografía de Marsol en el dominio público. Sin embargo, es esencial compartir su historia, porque sirve de ejemplo de cómo el formato consumista trata a quienes se interponen en su camino. Jean Marsol patentó su motor de combustión interna molecular en la década de 1950. Funcionaba con agua, zinc y antimonio. De hecho, era un motor de hidrógeno, en el que se producía una mezcla de hidrógeno y oxígeno mediante la descomposición catalítica del agua. Los trabajos del inventor sobre el motor se interrumpieron por la presión de los monopolios petroleros transnacionales. Al fin y al cabo, si en lugar de gasolina y diésel, los motores de los coches empezaban a funcionar con agua, los monopolios habrían perdido su negocio bien establecido y sus inmensos beneficios. Inmediatamente, después de presentar la solicitud de patente del motor molecular, Jean Marsol, junto con su mujer, su suegra y sus 4 hijos, murió trágicamente en un accidente de coche. Esa misma noche, un repentino incendio se declaró en su laboratorio, destruyéndolo todo hasta los cimientos. 3 días después, la primera esposa de Marsol murió bajo un tren y, poco después, el padre del inventor falleció inesperadamente. Los investigadores militares incautaron los manuscritos y documentos restantes. El destino de los empleados del laboratorio sigue siendo desconocido. En 1972, Richard Clem, de Texas, Estados Unidos, trabajaba en un equipo que pulverizaba y bombeaba asfalto líquido. Se dio cuenta de que la bomba del cono de asfalto seguía funcionando hasta 30 minutos después de desconectar la corriente. Este descubrimiento le llevó a crear un motor sin combustible. Richard Clem afirmó que el motor no necesitaba combustible, solo había que cambiar el aceite cada 150 millas. Una gran empresa carbonera ofreció apoyo financiero a Clem y firmó un contrato para comprar el motor. Sin embargo, poco después de firmar los documentos, Richard murió de un ataque al corazón. ¿Por qué la empresa del carbón se interesó por su motor? Si no hubieran comprado la patente del motor sin combustible,
no solo los motores convencionales, sino también el propio combustible, carbón, petróleo, gas, incluso la propia compañía carbonera, habrían dejado de ser necesarios para el mundo de entonces. Otro científico más, Albert Viktor Josefovich Vejnik, 1919, año 1996, doctor ingeniero, catedrático y miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de la República Soviética de Bielorrusia. Es mundialmente conocido como uno de los fundadores de la teoría de la transferencia de calor y masa de la termofísica de los procesos de fundición. Su profundo análisis de los fundamentos de la termodinámica tradicional y numerosos experimentos condujeron a la creación de la termodinámica de los procesos reales. Esta nueva termodinámica ofrecía una nueva perspectiva de los axiomas y demostraba las falacias de la teoría de la relatividad de Einstein. Los avances de Vejnik en el campo del movimiento sin propulsión tenían el potencial de revolucionar todas las tecnologías del combustible. Él escribió: "Soy consciente de que muchos entusiastas, intentando crear un vehículo sin propulsión capaz de volar, experimentan con la rotación de diversos cuerpos, ideando los movimientos más intrincados para sus astutos dispositivos, etc., en un intento de eludir las leyes de la mecánica de Newton. Institutos enteros se dedican a ello. Sin embargo, debo decepcionar inmediatamente a todos estos entusiastas. Es fundamentalmente imposible engañar a la mecánica de Newton. Solo hay un modo de conseguir lo que desea, influir en el curso del tiempo, ya que Dios no ha previsto ningún otro modo". Vejnik plasmó sus ideas en el libro Termodinámica técnica y fundamentos de la transferencia de calor. En el verano de 1968, la famosa tercera edición del libro de Vejnik, Termodinámica, apareció en las estanterías de las tiendas. En él presentaba la idea de la existencia de formas elementales de movimiento de la materia. Vejnik plasmó sus ideas en el libro Termodinámica técnica y fundamentos de la transferencia de calor. En el verano de 1968, la famosa tercera edición del libro de Vejnik, Termodinámica, apareció en las estanterías de las tiendas. En él presentaba la idea de la existencia de las formas elementales de movimiento de la materia, consideradas como partículas elementales, ladrillos de movimiento. La mafia científica confiscó las obras de Vejnik, en particular un elogio de la entropía, donde criticaba satíricamente la teoría de la relatividad de Einstein y la teoría del movimiento que presentaba su nueva teoría, fueran incautadas de la imprenta y destruidas. Su termodinámica fue retirada de las librerías y quemada en la hoguera. En una carta al periódico Komsomolskaya Pravda, Vejnik escribió: "Quiero llamar la atención de la redacción y de los lectores sobre el hecho de que la existencia de velocidades superlumínicas y la variabilidad de velocidad de la luz en el vacío es un hecho científico firmemente establecido. Esto refuta el mito de Einstein de invariabilidad y constancia de velocidad de la luz". Sus intereses científicos eran muy diversos, desde los procesos de fundición hasta los fundamentos del espacio y el tiempo, pasando por la relación entre ciencia y religión. Fue un científico filósofo, una personalidad brillante y extraordinaria que dejó un legado de honor. Los defensores del modelo estándar y ortodoxias similares rechazan con vehemencia la teoría de Vejnik. Lo absurdo de la situación fue que Vejnik fue sometido a evaluaciones psiquiátricas.
describió los sucesos de marzo de 1973 de la siguiente manera. Una vez ocurrió el 20 de marzo de 1973. Incluso quemaron mi taller laboratorio y los miembros del partido, aunque yo no soy miembro del partido, me declararon culpable, ya que ellos no buscan a los culpables, los nombran, y me impusieron la obligación de pagar las reparaciones del local quemado. En una carta de Venica Smirnov, él escribió en esta carta: según mis registros, usted no está familiarizado con libros de las tristezas, así que se lo envío. Quizá algún día que tenga demanda, pero por ahora es suyo. Es hasta cierto punto autobiográfico. Por eso, cuando lo presenté por primera vez en Alma-Ata, ingenuamente lo más lejos posible de Minsk, el efecto fue tal que, si se lo enseñé a alguien más, me espera el mismo destino que al poeta, creo que era Nekrasov, cuyos restos quedaron esparcidos a lo largo de 15 metros en una pared junto al parachoques de un coche en París, o al piloto que voló con un MiG a Japón, cuyos restos quedaron esparcidos a los largos de 25 metros en Brasil. Y a mí me quedarían esparcidos a lo largo de 50 metros. Después de eso, volví a casa, tomé todos mis ahorros y en Kaunas, Latvia, hice docenas de las fotocopias entre amigos. Viajé a diferentes ciudades y las repartí a varias personas para que quedara algún rastro después de ser esparcido. Me encontré con la persona adecuada en Alma-Ata desde el principio. Entonces y antes siempre me pisaban los talones, prometiéndome que moriría en 2 meses. Mis copias se multiplicaron como moscas de la fruta. Ahora son cientos. 93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0. Progreso detenido. Gabinete de Inventores. El 24 de noviembre de 1996, a las 6 de la mañana, Beinik se dirigía a toda prisa a la liturgia temprana. En la plaza Oktyabskaya de Minsk, fue atropellado por un coche, luego, un segundo coche completó la tragedia. Parece que los hechos confirman el carácter accidental del incidente, pero un mes antes de la muerte de Beinik, se atentó contra su vida en circunstancias similares. Un coche intentó atropellarle deliberadamente. Milagrosamente, se detuvo, y el coche que se desviaba hacia él, le golpeó ligeramente. Beinik, Papushin, Filimonenko. Los que hemos mencionado aquí, son solo una pequeña parte de los científicos conocidos. ¿Y cuántos genios, que podrían haber sido de gran beneficio para la humanidad, simplemente desaparecieron sin llegar nunca a los medios de prensa?
El formato consumista se ha resistido desesperadamente al deseo de la humanidad por el conocimiento de la verdad, barriendo de su camino a las mejores y más brillantes personalidades. Escuchemos a Andrei Maklakov. Periodista, autor, y coautor de libros, editor, y columnista científico. Presentador y creador del canal Tecnologías Imposibles. Los inventores, crean un prototipo, lo patentan, y hacen anuncios en la prensa, tras lo cual, la tecnología desaparece misteriosamente, en algún lugar, y solo de vez en cuando, se recibe información fiable, sobre cómo ocurre esto. ¿Cómo se cierran estas tecnologías emergentes? Y sucede así. Una llamada telefónica, aparecen hombres jóvenes, no siempre de negro, a veces, con trajes grises, siempre bien vestidos, muy educados, y con expresiones faciales muy serias. Después, los inventores, o desarrolladores reciben ofertas, que por regla general, no pueden rechazar. En casos realmente raros, cuando el inventor tiene mucha suerte, recibe una suma más, o menos importante, aproximadamente $1 millón, depositada en su cuenta. Son los casos más raros. En la mayoría de los casos, las ofertas no son tan tentadoras, y mucho menos agradables. Se trata de amenazas a la familia, amenazas a la propia persona, o simplemente la exigencia de firmar unos documentos, tras lo cual, se les quita la promoción para siempre, y se quedan callados para siempre. No voy a enumerar todos estos nombres porque la lista, créanme, es muy larga. Incluso recibí algunos mensajes confidenciales, que decían, que al hablar de estas tecnologías, tú, Andrei, en realidad estás arriesgando mucho. Esto me lo dijeron personas, directamente implicadas en estos mismos servicios secretos. Hemos puesto en contacto con Andrei Maklakov y hemos hecho una serie de preguntas. En alguno de los programas contaremos qué nos ha contestado. Progreso detenido. Cosmoparque. Observamos el parón del progreso, no solo en la ciencia, sino también en el arte. En la segunda mitad del siglo XX, la gente moderna dejó de soñar con vuelos espaciales, visitas a otros mundos, viajes en el tiempo, descubrimientos revolucionarios y un futuro feliz para la humanidad. En una sociedad de armonía y creación. Hoy en día, la cultura de masas opera principalmente con tramas negativas y destructivas, programándonos para el resultado que esperan las autoridades mundiales.
qué crees que esperan y por qué actúan así. Pero esto no acaba con la cultura de masas. En el formato consumista intervienen todos los medios. Virus, guerras, hambre, es un esquema de trabajo, tras cuya aplicación no solo se destruye la vida de las personas, sino también las tecnologías que dan vida y libertad. Los detuvo, por supuesto. Muchos avances científicos se detuvieron definitivamente. Esto es 100%, en particular todo, y no solo pudieron, sino que realmente desaparecieron. ¿Por qué? ¿Quién es un ingeniero? ¿Quién es un inventor? Es un individuo o un grupo de 2 o 3 personas, y a menudo solo uno de ellos sabe realmente algo. Cuando millones de jóvenes son llamados al ejército y mueren, no solo hay cuerpos humanos tendidos en el campo de batalla. Reflexionemos, hay descubrimientos brillantes, inventos científicos fundamentales, hay tratados filosóficos y obras artísticas absolutamente asombrosas que nadie escribirá ni creará. Y la Primera Guerra Mundial provocó la muerte de un enorme número de hombres jóvenes. Comprendo que las feministas se enojaron por estas palabras, pero son precisamente los hombres jóvenes, la reserva genética de la futura humanidad, mientras que los hombres de mediana y avanzada edad son los que hacen posibles los avances. Hace falta mucho tiempo para criar a un inventor, a un científico. Recuerden un episodio asombroso de Naves Estelares de Yefremov, en el que un viejo científico descubre un tanque en el que murió su discípulo y extrae una carpeta que contiene cálculos y dibujos únicos y asombrosos. El joven se lo llevó al frente y nunca regresó. Es un cuento de hadas, ciencia ficción, una obra de arte. Sin embargo, hay una realidad detrás de tales obras. Un inventor fallecido no es un cuento de hadas, y no solo en primera línea. No tienen dinero para pagarle. Estamos haciendo un trabajo importante. Estamos derrotando al enemigo. Mientras tú pides dinero por cosas triviales, mírate. Ve a barres las calles, ayuda a los defensores de la patria. Y la persona se muere de hambre o interrumpe sus interesantes y significativas investigaciones. Esto ocurre a cada paso de cualquier guerra. Además, las guerras del pasado no se libraban con tanta intensidad y crueldad, no implicaban a tanta gente. Pero a partir de la guerra franco-prusiana y sobre todo de la Primera Guerra Mundial, se implicaron gran cantidad de gente, cientos de miles y millones de jóvenes. Un fuerte declive de la economía, toda la economía, con todas las consecuencias consiguientes. 93.0 93.0 FM. ...93.0... Progreso detenido. Cosmoparque. Y todo esto ocurre debido a nuestro consentimiento tácito. Además de las guerras, el progreso también se ve obstaculizado por nuestra falta de voluntad para aprender cosas nuevas, el síndrome de indefensión aprendida, la omnisciencia, la pereza, la avaricia, la psicología y el pensamiento esclavista. Todas estas son las razones por las que los seres humanos no se desarrollan, sino que se degradan en el formato consumista de la sociedad. Como vemos, el mal existe dentro de cada uno de nosotros. Trasladamos la responsabilidad al gobierno, culpamos a los políticos y a todos los que podemos. Sin embargo, nosotros mismos no estamos interesados en desarrollar las tecnologías que podrían liberarnos. Como dice el refrán, en la búsqueda de enemigos, lo principal es no tropezar con nosotros mismos. Porque cada uno de nosotros tiene mentalidades que nos detienen y nos impiden avanzar en nuestro desarrollo. Es muy sencillo. La responsabilidad es de cada uno de nosotros, y nuestro futuro no depende de algunas autoridades. Los amigos no nos salvarán,
porque los amigos somos nosotros. Y solo depende de nosotros determinar cómo será nuestro futuro. Este es nuestro presente. Ahora imagínate cómo será nuestro futuro cuando las tecnologías progresivas empiecen a integrarse en la vida cotidiana. En el futuro, se descubrirán continuamente nuevas capacidades inherentes al ser humano. Imagina poder teletransportarte a cualquier punto del universo. Y no solo poseeremos la telequinesia, sino también el poder del pensamiento en todas sus manifestaciones. Imagina un mundo en el que la energía libre no será algo sobrenatural e irreal. Incluso ahora, algunos inventores tienen generadores que funcionan sin combustible. En el futuro, estos generadores no solo estarán en todas las fábricas, sino también en todos los hogares y vehículos. Andrei Maklakov, investigador independiente, bloguero, autor del libro Poder y Placer. ¿Qué nos está contando? Una de las preguntas más frecuentes que me hacen es: Andrei, dime, ¿dónde están todas estas tecnologías sin combustible? ¿Cuántas hay? ¿Por qué no se abren camino por sí solas? Después de todo, una vez que aparecen en el horizonte, por supuesto las empresas se agarran inmediatamente a ellas. Pues verán, amigos, el número de estas tecnologías, según el compendio de Patrick Kelly, es de aproximadamente más de 160. Es importante tener en cuenta que el compendio de Kelly abarca un periodo de unos 20 años, es decir, finales del siglo XX y principios del XXI. Esto significa que dista mucho de estar completo. Además, estas tecnologías pueden dividirse en grupos: el uso de fuerzas centrifugadas, el uso de electricidad, energía magnética y gravitacional. En fin, lo que quieras. De hecho, es todo un reto incluso estructurarlas debido a su gran diversidad. Y toda esta diversidad no apareció en un periodo de tiempo muy largo. La mayoría de ellos surgieron de la segunda mitad del siglo XX, pero su destino es más o menos el mismo. Nos cuenta Gennady Shipov, físico teórico, miembro de la Academia Rusa de Ciencias Naturales. En primer lugar, todos estos dispositivos se caracterizan por, es decir, no solo energía, no solo movimiento. En realidad, hay todo un complejo de tecnologías, incluso en medicina, en ciencia de los materiales, en ingeniería, cuando es posible cambiar los materiales. Hace años, cuando todos vivíamos en la Unión Soviética, en Ucrania, más concretamente en Lviv, se llevaron a cabo importantes trabajos para investigar nuevos métodos de metalurgia, cambiar las propiedades de los metales bajo la influencia de generadores de campos de torsión. Los logros fueron notables. Por ejemplo, fundieron metal y en estado fundido lo expusieron a un generador de torsión durante varios minutos. La estructura del metal cambió. Y todo esto fue confirmado en muchos lugares y ahora está confirmado en todas partes en Rusia. Están todos los documentos, está todo. Sin embargo, las tecnologías no se están aplicando. Se puede producir metal de buena calidad, con costos relativamente bajos. Pero todo esto está estancado por las mismas razones por las que todavía no tenemos nuevas fuentes de energía, por las que no desarrollamos nuevos tipos de transporte que pueden volar en el espacio sin un motor cohete. Ya existen tales dispositivos.
Y el hecho de que veamos constantemente varios objetos voladores no identificados cada día en todos los países no es sorprendente. Al parecer, hay seres conscientes que poseen estos conocimientos y lo llevan utilizando desde hace mucho tiempo, mientras que algunas personas malas simplemente no nos dejan ponerle en práctica en la Tierra. Después de todo, dependemos en gran medida de la energía. Quiero decir, aquí en Rusia los precios de la energía están creciendo muy rápido y lo mismo está sucediendo en todo el mundo. ¿Cómo puede una persona del común pagar por estos recursos energéticos? Tienen que trabajar mucho. Por eso, por supuesto, esto hará que la gente sea libre y una persona libre tendrá más oportunidades para llevar una vida normal, para utilizar su tiempo para cosas más útiles como el ocio, el turismo, proveerse a sí misma y a su familia de los recursos necesarios. Está hablando Igor Nikolaevich Ostretsov, doctor en ciencias técnicas, profesor especialista en física nuclear y energía atómica. Si la gente empieza a trabajar de verdad, es decir, a dejar de ganar dinero y a desarrollar la ciencia y los conocimientos ya en la etapa post-tecnología del desarrollo, entonces su vida será hermosa, porque entonces se pueden cambiar muchas cosas. Ahora, por supuesto, es difícil de decir, pero básicamente entonces el ser humano será capaz de hacer todo. ¿Por qué? Bueno, lo que la existencia fuera de los sistemas métricos es. Lo que sucede ahí y lo que será no sabemos todavía. Quiero decir, un ser humano ahí se convertirá, se podría decir, omnipotente y será capaz de hacer casi todo. Los jefes y los dueños serán eliminados. La gente vivirá como en un colectivo y resolverá diferentes problemas para proveer la vida diaria para el desarrollo ulterior de la mente, en busca de un mayor desarrollo de la civilización humana y de su inteligencia. Mientras que la parte material estará totalmente provista y por eso el desarrollo irá en nuevas direcciones muy interesantes. En otras palabras, nos libraremos de lo que la gente busca hoy en día, solo dinero, mientras que los intereses y la búsqueda serán mucho más ambiciosos, emocionantes y eficaces. Naturalmente, cuando un ser humano nace, busca algo que hacer, está pensando, y si sus necesidades materiales están satisfechas, por así decirlo, entonces solo se dedica a lo que tiene más cerca, a lo que le interesa. Andrei Maklakov, investigador independiente, bloguero y autor del libro Poder y Placer. En primer lugar, obtendremos libertad, libertad de la necesidad, tendremos oportunidades para el desarrollo de todos y cada uno de nosotros. Y estaremos libres de la palanca más poderosa, de control y coerción, que es la manipulación de los escasos recursos energéticos. Con la libertad energética, simplemente, comenzaremos una nueva vida, se abrirán oportunidades, no solo para la prosperidad económica, sino, en particular para la conquista del sistema solar. Y estas oportunidades, estas tecnologías, ya existen hoy. Le diré aún más, ya hay varias empresas que han llevado
sus dispositivos al nivel de uso comercial, y solo están esperando la oportunidad de producir electricidad limpia, sin emisiones nocivas, sin radiaciones, y completamente libre de combustible. Cientos, incluso teravatios. Además, hay tecnologías que permiten dotar a todos y cada uno de los hogares de una fuente de electricidad compacta que cabe en términos generales en su enchufe. Y por último, hay tecnologías que simplemente nos permitirán volar fácilmente a Marte en una semana, no solo de ida, como aspira Elon Musk, sino a hacer un viaje de ida y vuelta. Por hoy nos despedimos aquí. Le contaremos más cosas en el capítulo siguiente. Hasta la próxima, amigos. FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0